Te lo iba a comentar, fuera de cámaras hablábamos bueno, por las circunstancias que tuviste que se tuvo que vivir en España, bueno, y en todo el mundo, pero por lo que nos pertocas en España, desde la parte legal te tuviste que especializar en la, pues vamos a decir, no en la ley de la segunda oportunidad, porque creo que No, no en existía. su momento no existía, Derecho concursal. pero hubo muchas empresas y también imagino que personas físicas que entraron Claro, en concurso o en bancarrota, respectivamente, claro. y que desde la parte legal tenías que especializarte en esto para poder ayudar a Sí, la sí. gente. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos clientes también promotores inmobiliarios, había de todo, y había una parte de promotores. ¿Qué pasó? Que en 2006, 2 años o 3 antes del estallido oficial de la crisis, que todo el mundo se enteró de un día para otro, la mayoría, ya en octubre del 2006, varios años antes, la banca tradicional española empezó a cerrar el grifo del crédito. Es decir, los promotores veían que el Santander, BBV y estos bancos los más importantes cerraron el grifo de la promoción y solo seguían dando esos tipos de préstamos las cajas de ahorro que aún daban. Los últimos 2 años aún aguantaron, pero claro, ahí yo vi algo raro ya. Y entonces empecé a investigar un poco y a leer no los diarios, lo que te decían, una expansión, 5 días y tal, sino que me iba a foros random de internet. Y ahí descubrí unos foros muy interesantes donde ya te decían un año antes cuándo iba a suceder eso, que fue en octubre del 2006, cuando el Banco de España emitió un informe demoledor donde decía que la burbuja inmobiliaria española iba a estallar en breve. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mucha gente seguía viviendo en un mundo feliz de los años 20, ¿no? Es decir, que todo, que siga la fiesta. Y llegó, me acuerdo perfectamente que en agosto de 2007, que todavía no había estallado la crisis, estaba con unos amigos de fiesta en Lisboa. Y con la resaca me desperté y cogí el diario El País que había en aquel hotel de Lisboa. Y veo en la letra pequeña una noticia y hablaba de que un fondo americano quebró. Había quebrado, entonces, pero en letra pequeña te decía que había quebrado por su exposición inmobiliaria al ladrillo. Claro, ahí ya me entraron los sudores fríos porque, claro, lo que yo ya veía leyendo estos foros random, más lo que estaba pasando en ese momento, y bueno, ahí va a estallar muy heavy, pero ya no se podía dar marcha atrás. Es decir, todo aquel que estaba pillado en ese momento ya no le daba tiempo a vender, porque ya era invendible. En realidad, ese inmueble con esa hipoteca tan elevada de empresas particulares, todo el que se había metido, porque había directivos que habían comprado 25 pisos, todos con hipotecas muy heavy, es decir, aquello ya no se podía dar marcha atrás. Entonces yo vi cadáveres financieros. Los vi, es decir, digo, va a quebrar mucha gente, muchas empresas y muchas familias. Entonces, lo primero que intenté investigar es, oye, ¿qué solución legal hay a esto? Que no existía en personas físicas, pero sí en empresas, la ley concursal. Sí. Una ley que de un código de suspensiones y pagos y quiebras del 1800 y pico, se creó una ley en el 2003, si no recuerdo mal, la ley concursal, que no se había trabajado en los juzgados mercantiles y tenía poco conocimiento, había pocos abogados especializados en esa ley porque era nueva y porque España iba bien, el mundo iba bien, entonces no se había utilizado. No había jurisprudencia. No había nada, es decir, era muy heavy. Pero claro, entonces estalló la crisis y aquella fue un drama en todo el mundo y en España también, una crisis que yo la llamo inmobiliaria y no financiera, porque realmente el origen era inmobiliario. Y en el 2008 no fue Lehman Brothers, si no recuerdo más, bueno, Sí. todo ya fue un drama. Y en el 2008-2009, no me acuerdo en qué año, hice un posgrado. Yo ya empecé a profundizar en la ley concursal, a estudiarla, a trabajarla, a trabajar los primeros clientes, pero ahí sí que era muy nativo, sin ayuda de nadie. Es decir, oye, y entonces me apunté también a un posgrado en la Pompeu Fabra, que estaban los magistrados de los juzgados mercantiles como profesores,
muy chulo y la verdad es que aprendí muchísimo porque era de tú a tú, preguntando las dudas que nos iban surgiendo en el día a día, pues ¿no? Hablábamos con ellos y ellos nos iban respondiendo su opinión, porque es una ley muy interpretable. Y al año siguiente volví a hacer ese posgrado, que los jueces me dijeron, ¿qué haces aquí otra vez, Carlos? Y digo, no, es que tengo muchos clientes y muchas, ¿no? Casuística que necesito solventar, pues estoy aquí otra vez. Hice 2 años seguidos el mismo posgrado de empresas en crisis. Y ahí nos dimos cuenta que había un problema con las personas físicas, que, oye, todos los jueces, abogados, todo el mundo decía que no podía existir esa ley porque las deudas no se podían eliminar. Claro. ¿Vale? Es decir, el 1911 el Código Civil decía que, oye, que las deudas hasta que te mueras y el más allá. ¿Vale? Nosotros decíamos que había países europeos y países anglosajones que esa ley sí que existía y había cancelación de deudas y punto. Tuvimos que hacer mucha pedagogía, casi lobby, es decir, algunos magistrados, algunos abogados que creíamos en esa ley, y éramos muy pocos en aquella época, y que hasta que al final se aprobó en el 2015, y la aprobó Rajoy, me acuerdo, en 2015, después del estallido de la crisis pues estamos hablando de 7 años después, cuando ya había arrasado con todo, es decir, una solución que podía haber salvado a muchas familias, se aprobó 7 años después, muy tarde. En otros países ya la aplicaban desde hacía muchos años. Entonces, al final me di cuenta de ese problema, pero yo ya en el 2013-14, viendo que incluso la ley concursal no estaba preparada para esa crisis tan grave, las empresas las enterrábamos, no las reflotábamos. No había herramientas de reestructuración empresarial como ha habido ahora. Es decir, esa ley se ha modificado 15 o 20 veces desde entonces para mejorarla a bien, y se ha mejorado a bien. La ley concursal para empresas, reestructuraciones para salvar empresas, era muy poco ágil aquella ley. Entonces, yo me agoté un poco de enterrar empresas. Por tanto, hice una transición también profesional y dije, oye, a mí me gustan los balances sostenibles, me gusta la financiación, me gusta la inversión las salidas a bolsa. Veía mucho más Estados Unidos cómo se movía el dinero y entraban las empresas y se generaba riqueza con la inversión. Y entonces empecé a investigar pues, en temas de rondas de financiación y todo esto. Y fue cuando di el paso y lancé Map Legal como boutique de startups, rondas de financiación y asesoramiento de este tipo de compañías que empezaban también a nacer en aquel momento y a implosionar en toda España. Y eso un poco fue la transición. Yo de reojo miraba, algún día se aprobará la ley concursal, y de hecho en el 2015 se aprobó, y yo la miraba de reojo diciendo, ostras, quien lance algo ahora, oye, lo hará bien, porque es una súper oportunidad. De hecho, nosotros hicimos un pitch una vez en EADA con un socio que tenía en MAP, que si me ves seguro que se acuerda, de una empresa que le pusimos el nombre de quiebrafamiliar.com, muy heavy. No existía ni la ley concursal. Claro, fuimos allá a presentar aquello y decían, ya, pero el nombre es terrible. No, pero no es el nombre, es el potencial que tiene esto. Pero claro, no existía ni la ley. Lo que hacíamos nosotros era, en aquella época, sí que existía el concurso de persona física, pero lo máximo que podías conseguir era perdonar la quita del 50% de la deuda y un aplazamiento de 5 años del restante, ¿vale? Conseguíamos cosas en los juzgados y nos felicitaban porque nadie lo hacía. Entonces exprimíamos la ley concursal para, de alguna manera, encajarlo en el particular y salvar algunos trastos de algunas personas. Y quisimos lanzar aquello, pero no era el momento. Es decir, sí que seguíamos llevando estos procedimientos, pero no como startup. Pero claro, luego ya en el 2015 ya estaba en otra cosa, que era asesoramiento a emprendedores y startups con esta boutique, que luego ya me integré en despachos medianos de derechos negocios a nivel nacional. Entonces, yo miraba cómo nació una primera empresa, que era Repara tu Deuda, en el 2015. Tuvo que hacer mucha pedagogía, porque al final nadie conocía esta ley, nadie se la creía, es decir, ¿cómo que se puede eliminar las deudas? De hecho, hay gente hoy en día que todavía no lo sabe. Es curioso. Y eso que han pasado años.